De lo anterior, perfecto. Bueno, caracterización de la consigna. Atorresi señala, son esenciales si de orientar el proceso de lectura se trata, puesto que una consigna debe orientar y especificar la producción escrita de un determinado tipo de texto en un contexto específico. Acá de vuelta habla de un texto, pero lo podemos entonces llevar a un plano más de alguna materia más práctica. ¿En qué sentido? Fíjense, son esenciales y de orientar, ahí también podríamos poner la práctica, ¿no? Porque justamente la consigna y la orientación de lo que hay que hacer está muy ligada. Por eso es importante, ahora después vamos a hablar de los verbos que hay que usar, para que se pueda entender lo que se quiere decir y lo que se quiere hacer, ¿no es cierto? Y especificar la producción, ahí podríamos poner la producción práctica, ¿no? De un determinado tipo de texto, ¿tá? O determinada práctica, ¿no? Caracterización. Es la operación intelectual en la que se descompone una tarea, ¿no? Ahí habla como diversas partes de una tarea. Teniendo en cuenta que las consignas hacen parte del discurso instruccional, Silvestre manifiesta que este tipo de enunciados tiene como propósito lograr que el interlocutor ejecute una acción determinada. Se trata de un discurso que intenta regular la actividad del interlocutor, el tránsito a la acción, que puede ser práctica o mental. ¿Tá? Ahí, bueno, con otro autor también, ¿no? Es decir, el tránsito a la acción, es decir, el hecho de que la consigna hace que se ejecute algo, ¿no es cierto? Es decir, y siempre es dado digamos, la autoridad del maestro, del profesor, ¿no? A lo que son los chiquilines o estudiantes, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo acá, algún ejemplo? Bien. La importancia de la consigna. La importancia de la consigna es la correcta orientación de la tarea que el alumno va a realizar, ya sea manual o escrita. La instrucción debe ser precisa para que el estudiante comprenda lo que se pide. En los estudiantes con dislexia o discapacidades, la precisión y delimitación debe ser mayor para que lleguen al éxito de sus desempeños. En este caso, por ejemplo, yo en literatura lo que hago con la gente disléxica o autistas es, por ejemplo, si pongo análisis de un tema, ¿no? La persona en general puede realizarla sin divisiones, ese análisis, en base a lo estudiado en clase, obviamente. Pero en general las personas que tienen algún tipo de autismo, dislexia, etcétera, hay que dividirles el tema, ¿no? Entonces, eso también llevado a lo que ustedes puedan hacer, dividirles las tareas para que ellos puedan hacer paso a paso. Cada vez más vemos que hay una inclusión de los alumnos con discapacidades dentro de la UTU, los liceos, etc. Es decir, el tratar de como dividir las tareas en subtareas, en subconsignas, es importante para que lleguen al éxito. No sé si alguien quiere dar algún otro ejemplo o agregar algo. En el Yo caso, capaz perdón. quería contar. No, adelante, adelante. Dale, tranquilo. Silvia primero, si quieren. No, yo iba a contar un ejemplo de mi clase, que estoy en la práctica. Tengo Sí. una chica con una adecuación que es autista, y Sí. tenemos que darle tipo pequeñas tareas de la tarea en general, que hace por brigada, evidentemente, pero de a poco hemos notado que ya va desarrollando más confianza en ella y cada vez puede hacer más cosas sola. Federico, ¿es alumna tuya o compañera de clase? No, es alumna mía, pero entre comillas porque soy practicante. Ah, claro, está. Entendí, está. Sí, cada vez hay más incorporación y les digo que, por ejemplo, cuando yo hice el IPA,
no nos daban instrucción en este sentido, porque no se daba tanto estas situaciones. Y después, bueno, hay que irse adaptando a lo que, bueno, se va dando en la sociedad y que se van adaptando. Yo inclusive hice materiales para sordos con cerezo. Es decir, hoy en día hay que considerar eso. Y bueno, yo creo que una de las partes es como dividirle más, ¿no? Es decir, dividirle más lo que se va haciendo, explicarle por varias vías, ¿no? Y Silvia, ¿qué quedó para decir algo? No, que quería agregar que yo tengo 4 TEA en mi clase. Ah, Son todos diferentes. ah, Y hay que hacer tarea diferenciada. Entonces las consignas por lo general son diferentes. Para los chicos que entre comillas no tienen dificultades, es una consigna, y para los chicos con dificultades tengo que hacer otra. Y esa consigna tiene que ser mucho más precisa, ¿no? O sea, viste que el TEA necesita las cosas muy organizadas, si no, no claro. las entiende. Entonces, por lo general, las consignas para ellos son mucho más detalladas de lo que tienen que hacer específicamente. No lo puedo dejar más abierto como en el caso de los otros chiquilines, que les puedo poner algo un poco más, más abierto, ¿no? Ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Y tú estás en qué año estás dando o sea, de la UTU, dónde están esos chicos? Es un FPV, tercer Sí. año Ajá, de robótica en Santa ajá. Lucía. Ah, mira, y 3 personas, qué increíble. Cuatro, 4. cuatro, cuatro TEA totalmente diferentes uno de otro, Sí, porque los sí. comportamientos son totalmente diferentes, algunos más activos, otros más pasivos, algunos con dificultades en el habla, algunos no. Claro, qué complejo. No, es Sí, muy complejo y además yo no sé qué población ahí hay, pero ¿qué pasa? A veces vos tenés clases súper numerosas y que vos no podés de repente prestarle tanta atención. Entonces es verdaderamente complejo, porque vos tenés que hacer, digamos, tu trabajo general de forma correcta, ¿no? Dar el programa, que los chicos en general entiendan, porque tampoco podés dejar la generalidad de los chicos solo por uno, ¿no? Es complejo verdaderamente. Entonces con esto tenés una práctica bárbara. ¿Y son muchos alumnos sí. el resto? No, se fueron reduciendo y ahora en tercero quedaron 11. Está, bueno, Entonces son un poco más, es una clase más reducida, un poco nada, más fácil de trabajarla, pero menos igual mal. digo, Sí, sí, con es consignas complejo. diferentes, tareas diferentes para todos, es Claro, es complejo. complejo, es Sí. complejo. Bueno, entonces eso era un aspecto importante. Esto que está escrito acá, es mío para, digamos, para. Después vieron que he sacado de varios autores porque son los especialistas en esto. En este caso, Diana Torresi, lo adecuado es incluir en la formulación de la consigna instrucciones que incluyan consideraciones acerca del propósito al tema, la situación de la comunicación y el tipo de texto. Bueno, esto ya se va un poquito más al texto, pero sí podemos llevarlo a las otras materias en relación al tema, obviamente la adecuación al tema de la consigna, la situación de comunicación y el tipo de lo que se pida, ¿no? Lo que se debe tener en cuenta, lo que debe tener toda consigna. Debe ser clara, justa, pasos que deben seguirse, búsqueda de información, planificación, puesta en texto y revisión. ¿Tá? Y además, el propósito de la tarea de producción, el contexto de utilización o el marco en el que circulará el escrito, o la tarea en el caso de la práctica, ¿no? El prototipo textual y el género al texto al que debe corresponder. Y el tema a tratarse. No sé si a alguien se le ocurre algún ejemplo o quiere agregar algo. Bien, ahora vamos un poquito a lo que es el empleo de los verbos
como yo le dije un poquito antes y ahora vamos a desglosar qué verbos hay que usar o cómo es mejor usar. Sigue el Instituto Provincial de Educación Superior, que las consignas son enunciados que expresan una orden específica que el alumno deberá realizar. Y tienen, por lo tanto, un verbo instructivo, es decir, una palabra que indica la acción que debe llevar a cabo. Puede estar en infinitivo o en imperativo, ¿tá? En infinitivo sería comparar, ¿no? Observar, clasificar, interpretar, resumir, pensar, ¿tá? Es decir, es bueno muchas veces empezar con esos verbos, dependiendo de la consigna, o el imperativo que sería compare, observe, clasifique, interprete, resuma, piense. No nos olvidemos que cuando usamos el verbo imperativo tiene una fuerte carga apelativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la segunda persona tiende a hacer lo que se le pide, ¿no? Entonces a veces el imperativo para ciertas instrucciones, quizás de repente con los autistas sea mejor usar el imperativo para que vea una orden más determinada, ¿no? Y claro, de repente una persona normal o dependiendo del grado puede resultar medio antipático, ¿no? Y queda mejor comparar. No sé cómo ustedes lo sienten. Queda como muy, como que si fuera una obligación o un mandato directo. Ahí está. A veces queda como yo, a veces que a la hora de redactar las fichas técnicas, las recetas, veo que si escribo en imperativo queda como que estoy mandando a la otra persona y a veces tengo que recordar que es mejor escribir en infinitivo por el tema de, no sé, decore o cosas así. Ahí está, ahí está, ahí está. En definitivo sería comparar así, ¿no? Y el imperativo es compare. O sea, si vos pones Claro, decore sería imperativo. claro, yo digo tipo decorar Claro. en Ahí, infinitivo, no en en infinitivo. imperativo. Ahí está, ahí está. No sé si a alguien se le ocurre algún otro ejemplo. Lo que dice acá de cada verbo y por qué usar esos verbos, por qué elige esos verbos. Dice que el verbo comparar permite examinar procesos, objetos, ideas, etc., tratando de observar sus interrelaciones, diferencias y similitudes. Dar oportunidades. No, me estaba fijando si estaba grabando. Está. Dar oportunidades para comparar es importante en todos los niveles de educación escolar. El comparar implica abstraer y retener mentalmente la abstracción, mientras está atento a los objetos de comparación. No se olviden que comparar siempre es relacionar dos o más elementos, ¿tá? Sean objetos, ideas, etc., y siempre permiten el hecho de pensar, de una elaboración intelectual bueno, al nivel que se pida y de lo que se pida, ¿no? Observar. Observar encierra el vigilar, el percibir. Hay una observación cuando pedimos al niño que compare diversos objetos o cuando analizamos un suceso o hecho. Observar es descubrir cosas, es parte de un proceso de reaccionar significativamente ante el mundo. Desarrollamos al compartir con otro nuestras observaciones un criterio discriminativo. Discriminativo en el sentido de que uno observa una cosa y no observa otra, ¿no? Observar, bueno, observar algo siempre, si le vas a poner a observar, bueno, observe qué pasó con tal y cual fenómeno, ¿no? Por ejemplo, si fuera física, ¿no? Clasificar es poner en orden en la existencia y contribuir a dar significado a la experiencia. Encierra análisis y síntesis, alentando al niño a ordenar su mundo. Desde su hogar observa que clasificamos al guardar cada cosa en su lugar. Ropero, cocina, aparador, en el jardín. Estoy pensando si no lo tenían un... Ah, no, esto es de las consignas. Y el otro, que aparte... No, ninguna de las dos.
Bien, le decía entonces, en el jardín el niño cuenta con oportunidades para trabajar con material concreto e improvisar esquemas de clasificación, quitando así libertad para clasificar. Clasificar, vieron entonces que corresponde a un orden, ¿no? Que también tiene una tarea muy importante cognitiva y de pensamiento, ¿no? Interpretar implica un proceso por el cual damos y extraemos cierto significado de nuestras experiencias. Debemos ofrecer a los alumnos gráficas, tablas, cartas, planos, imágenes, mapas, informes, etc. Para trabajar, entre otras, esta operación del pensamiento. Aprender a interpretar las experiencias vitales constituye un importante punto para la consecución de una madurez plena. Resumir es establecer de un modo breve la sustancia de lo presentado y replantear la esencia del asunto central, en concisión, sin omisión de puntos importantes. Si bien nos detuvimos en estas operaciones, no relativizamos la importancia de otras como formular críticas, buscar suposiciones, imaginar, reunir y organizar datos, formular hipótesis, aplicar hechos y principios a nuevas situaciones, tomar decisiones, diseñar proyectos, investigaciones, codificar, etc. Pensar implica una forma de enfrentar una situación nueva. Pensar significa examinar las alternativas existentes y tratar a veces de ensayar nuevas hipótesis. El pensar trata de un hábito práctico que puede conservarse. Bueno, no sé qué piensan en relación a estos verbos. Si quedó claro lo que está dicho ahí o que quieren agregar algo, en fin. No, quedó clarísimo. Ahí está. Según el verbo entonces que utilicemos y que nos ayuda, además, tengan en cuenta ustedes que están en la práctica, estos verbos para, digamos, para definir la consigna que nosotros queremos. ¿Qué queremos? Que el alumno compare, que observe, que clasifica, que resuma es simplemente, si bien es una tarea que implica la cognición, pero es, digamos, extraer de algo que ya está dado, ¿no es cierto? Es diferente. ¿Ah? Pensar, ¿no? Con todo lo que acabamos de decir. Bien, las consignas pueden ser en grupos, pueden ser individuales, ¿tá? Y unas preguntas orientadoras que tenemos es, ¿para qué alumno pensamos la consigna? ¿Consideramos la heterogeneidad que existe en el aula? Que eso ya lo hablamos, ¿no? ¿Qué objetivos sustentan nuestras propuestas? ¿Para cuántos alumnos? ¿Consignas para resolver solos o en grupos? ¿Qué se necesita para resolver estas consignas que proponemos? ¿Nuestros estudiantes disponen de todo lo necesario para realizarlas? ¿Qué pasa cuando llevamos consignas que requieren el uso de soportes digitales o de Internet? No sé qué pensamiento les merece esto. Y yo creo que no podemos plantear consignas sin tener en cuenta el contexto de los alumnos. No puedo pedirles un ejemplo llevándolo a la gastronomía, no les puedo pedir 2 clases seguidas que lleven salmón porque es muy caro para ellos. Tengo que tener en cuenta eso. Ahí está, muy bien. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? Y también como que en eso que decía el compañero, tener en cuenta también la institución educativa. Me parece que para uno planificar una consigna tiene que abarcar todo. Muy bien, muy bien. Bien. Quería agregar una cosa sobre las consignas grupales. Me parece que son una herramienta muy importante, porque ahí es cuando los chiquilines se apoyan unos a otros. A veces las habilidades de uno son lo que el otro le cuesta muchísimo y se ayudan un montón con eso. Entonces las consignas grupales yo las uso mucho. Sí, perfecto, Silvia. Además, saca un poco aquello de lo individual, genera compañerismo, genera eso que el aprendizaje
mutuo, ¿no es cierto? La retroalimentación entre ellos. Sí, yo creo que es muy conveniente trabajar en grupos, sí. Si bien a veces el que más sabe, digamos, se ve un poco perjudicado, ¿no? Y el que menos sabe de repente más favorecido, pero yo creo que es muy enriquecedor en todos los sentidos. Bien, ¿alguien más de esta parte? Bien, después teníamos los diferentes tipos de consignas, que tenemos consignas por su intencionalidad, pueden ser organizativas, de reproducción, de comprensión, de opinión. Por su modalidad, forma de emisión oral o escrita, número de integrantes individual o grupal, por su origen, elaboradas por el docente o tomadas de los textos. Vieron que a veces esto pasa que nosotros tomamos de los textos muchas veces las consignas, obviamente, porque a veces es difícil generar todo, digamos, el material nuevo, ¿no es cierto? Y además porque hay, obviamente, gente, y sobre todo al principio, que está mucho más capacitada y que ha realizado una investigación, y entonces justamente tenemos que tomar de otros textos, ¿no? Con el paso del tiempo nosotros vamos de repente teniendo nuestras propias consignas o elegimos nuestros textos con más libertad, ¿no es cierto? ¿Qué quieren opinar en este sentido? En mi caso, a veces tomo de otros textos cuando tengo que usar algún tipo de cálculo. En la parte de robótica tiene una parte que es muy fuerte de electrónica y hacemos mucho cálculo. Entonces, a veces tomo de los textos de electrónica, me baso en determinados ejercicios porque sé que están bien resueltos, ¿no? O sea, no le doy el margen de error, que Ay, puede ser sí, mi error, ¿no? aparte, claro, aparte no podés, sería imposible tomar mismo, por ejemplo, matemáticas, todo eso es imposible realizar todo uno porque ya nos lleva un tiempo infinito, la tarea docente sería prácticamente imposible, ¿no? Es decir, eh, claro, sí, es así. Bien. Y después tenemos la última que les iba a mostrar, que no sé dónde me deja esto, acá. La otra era las preguntas, si ya vamos a lo más concreto, que es las preguntas entonces que realizamos, ¿no? Para que el alumno logre comprender lo que lee, que en realidad acá en este ejemplo es lo que lee, pero en realidad nosotros como estamos haciendo con todo, lo llevamos también a otros niveles de lo que puede ser otras disciplinas, ¿no? Entonces dice que para que el alumno logre comprender lo que lee, hay que formular distintos tipos de preguntas que propicien los distintos niveles de lectura. Las preguntas literales son ¿qué?, ¿quién?, ¿quién es?, ¿dónde?, ¿quiénes son?, ¿cómo es?, ¿con quién?, ¿para qué?, ¿cuándo?, ¿cuál es?, ¿cómo se llama? ¿Ah? Las preguntas inferenciales son ¿qué pasaría antes de? Por ejemplo, eso si es para un relato, ¿no? Una cosa es preguntarle qué pasó y otra es qué pasaría antes de tal, por ejemplo, que tal personaje hiciera tal cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? Preguntas críticas son ¿crees que? ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? Entonces ahí tenemos como disparadores que en realidad les voy a confesar, pensaba de repente aplicar algo de esto y preguntarles en relación a algo de esto, de cómo hacer alguna consigna relacionada
a estas preguntas, ¿no? Así que vayan pensando, es decir, ¿cómo harían una consigna con estas diferentes preguntas? Con preguntas literales, con preguntas inferenciales y preguntas críticas, ¿no? Es decir, para ustedes, según cada disciplina, cada materia, va a ser diferente, ¿no? Sí, por supuesto. Porque Ahí lo tenés está. que llevar a tu área. No va a ser lo mismo la pregunta que puedo plantear yo a la que pueden plantear en informática. Ahí está, ¿no? Bien. Este tipo de preguntas u otras, es decir, estas son muy ligadas a lo que sería un texto, por ejemplo, un relato, ¿no? Es decir, vieron, por ejemplo, qué pasaría antes de o algo. Pero en cada disciplina podría haber otro tipo de preguntas que unas serían literales, por cómo las plantean, ¿no? Otras inferenciales y otros tipos de preguntas críticas, ¿no? Es decir, ¿tá? Bien, gente, por acá entonces estaría la clase, no sé si quiere alguna duda más, si quieren preguntarme algo. No, profesora, Hola, buenas tardes. Dale, Buenas Natalie, dale. tardes, Valeria. Yo le quería consultar, entonces, usted el martes va a estar en este Zoom de las 16 a 18, 16:30 No, a 18 es. ahí está, te explico. Yo siempre desde que empezó el año, yo los cuartos jueves estuve, que además eso se puso en la página y se los puse yo, era horario de consulta. ¿Qué quiere decir? Que es el cuarto jueves, ¿no? No sé si cae el jueves que viene o el otro. El cuarto El jueves otro, a mí me corresponde estar, sería 1, 2, sí, el 23. ¿Tá? El cuarto jueves sería el 23. ¿No? Si yo no estoy mirando mal. Sí, es el jueves 23. Entonces, el jueves 23 hacemos, en todo caso, se pueden, o sea, en todo caso, no va a ser una clase. A las 16:30 es clase de consulta. Claro. Es decir, consulta con mayúscula es la contraseña, solo la sede. Déjenme ver ahora. Sí, es de 16:30 a 18. Y ahí me pregunta si ha quedado alguna duda o algo, pero no es clase, ¿no? Porque o sea, ese horario de consulta es general, cualquiera puede venir. No, para no solo del consultas. nivel de ustedes, de cualquier nivel, cualquier duda que tengan, estoy a las órdenes, por supuesto. ¿Y la otra compañera que quería preguntar algo? Primero pedirle disculpas que entré tarde, pero no vi que esta clase se había pasado para las 19 horas. Por eso llegué más tarde. Después, no, sabe que estoy bastante perdida con esta materia. No sé si es una materia que está dentro del programa de didáctica. La verdad que no sé si, capaz que ya lo explicó usted al principio, pero no es obligatoria, no es obligatoria. Sí, Tenemos un Valeria. parcial. Sí. Valeria, sí, explicamos todo eso al principio y además yo lo he dejado escrito por ahí. Esta materia ya les comentaba a los compañeros, digo, y quedó grabado, pero bueno, ya que estás, te lo contesto también, por Si quedó supuesto. grabado, yo lo vuelvo a mirar, yo voy a mirar cuando usted suba la clase, yo lo vuelvo a mirar y ya pero está. igual te contesto que se evalúa junto con didáctica de la técnica, con las grabaciones que yo he hecho, inclusive, y va a ser una evaluación que va a ser separada de la de didáctica, en nuestro caso, y va a ser una evaluación escrita que ustedes yo la voy a mandar por CREA, ustedes la completan por CREA y tienen que tener un mínimo de 6, y que se agrega a la nota de didáctica de la técnica, ¿tá? Y digamos, es un porcentaje de la nota, ¿tá? Que tiene que tener un mínimo de 6.
¿tá? Es decir, que si no pudiste escuchar todavía los videos, te aconsejo, bueno, escucharlos en algún momento. Y sobre esto, sobre lo que yo le mandé, va a ser algún ejercicio de lo que es ortografía y usos de tilde, y algo sobre evaluación, y en este caso, lo que va a ser, digamos, la elaboración de consignas va a ser el tema como más importante que les voy a preguntar, porque justamente les voy a decir algo relacionado con, les voy a preguntar algo relacionado con nuestra clase de hoy. Bien. ¿Y para cuándo sería ese parcial o esa prueba? Yo les voy a dar una semana y se las voy a poner, ya les digo, les voy a dar una semana y ustedes están terminando el primero, o sea que mucho margen yo no tenemos. Sobre la semana que viene No. yo se las estaría mandando. Igual vieron que en CREA les avisa ahí el aviso automático que hay, digamos, ¿no? Ustedes presten Sí. atención porque tienen que hacer esa prueba, y bueno, sepan que dentro de la semana que viene se va a poner, ¿no? Y entonces, no sé qué, te digo, no sé qué día la voy a proponer, pero dentro de la semana que viene la voy a proponer, o sea que ustedes estén al tanto. Mismo si tienen una cadena de WhatsApp o algo, avisen a los compañeros que va a haber una prueba y que es de realización obligatoria para salvar justo con lo que es didáctica de la técnica. ¿Está? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, profesor. No, de nada, por favor. No sé si queda alguna otra pregunta o alguna consulta sobre el tema. Profesora, Sí. yo lo que le quería preguntar es si usted puede subir el PowerPoint de consigna. No sé si se puede para tener como para estudiar, Sí, más sí. allá del video. Sí, puedo subirlo al PowerPoint de consignas, inclusive los otros documentos que eran, son de otro autor, también de esto, ¿no? De las preguntas más allá de que les quedan, ¿no? En el video, ustedes pueden sacar fotos. Claro, aparte están como más claros también para poder como sacar apuntes y eso. Ahí está, ahí está. Bárbaro. Bueno, entonces, gente, si no quedan más preguntas, Una ¿no? solita, nada más. ¿Sí? Profesora, ¿habrá posibilidad de que esta prueba sea subida a la plataforma antes de ese jueves que tenemos la consulta? Por si hay Mirá, dudas en la letra y en la forma de plantear la tarea. sí, voy a hacer todo lo posible. Muchas Yo gracias. también te cuento, pero espera un poquito que voy a